Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, amigos. Una vez más nos acompañan en el podcast Raciocinios, Arquitecto del Ser. Bruja cósmica, y por esta ocasión tengo aquí a una invitada que es mi gatita, la guayaba. Ah, ok. El día de hoy, un tema por más interesante, igual que todos los demás y todos los próximos. Eh, Eres quien te dijeron que fueras. Un tema polémico porque, pues este tema nos da para mucho. Tiene que ver con la identidad, identidad, creencias, ideología, quiénes somos y quiénes creemos que somos y cómo nos perciben y qué proyectamos. Y para esto, pues vamos a comenzar con una historia que Isabel nos va a compartir. Ok. Y dice así. Bueno, esta es una historia que es un pequeño relato de Augusto Monterroso, que es sobre un perro que un día decidió que quería ser humano. Entonces, en la casa de un rico mercader de la Ciudad de México, rodeado de comodidades y de toda clase de máquinas, vivía no hace mucho tiempo un perro al que se le había metido en la cabeza convertirse en un ser humano y trabajaba con ahínco en esto. Al cabo de varios años y después de persistentes esfuerzos sobre sí mismo, caminaba con facilidad en dos patas y a veces sentía que estaba ya a punto de ser un hombre, excepto por el hecho de que no mordía, movía la cola cuando encontraba algún conocido, daba tres vueltas antes de acostarse, salivaba cuando oía las campanas de la iglesia y por las noches se subía a una barda a gemir viendo largamente a la luna. Y bueno, esta pequeñita fábula nos hace justo reflexionar en que por más que decretemos ser una persona o nos digan quiénes tenemos que ser, al final del día tenemos una esencia. Por ejemplo, el perro tiene una esencia que le da el hecho de ser un perro. En biología decimos que tenemos características diacríticas, es decir, esos aspectos que determinan a cada especie. Entonces, en este capítulo, pues vamos a hablar de cuáles son esas características que nos hace esencial, qué determina nuestra identidad. Ok, muy bien. Sí, claro, porque eh, nosotros desde niños absorbemos, ¿no? Absorbemos desde la familia, cultura, escuela, amigos. Entonces, todo tiene que ver desde donde crecimos y se forman unas bases, ¿no? Y a mí me gustaría como también comenzar con una analogía que no tan ciertamente la utilizo yo en mi terapia de esta forma, pero me gustaría como ejemplificarla también de la misma manera, que tiene que ver con como que si nosotros fuéramos un maniquí y ese maniquí se viste o nos vestimos o vestimos a nuestros hijos con diferentes atuendos, con diferentes capas de ropa y le vamos adjudicando ciertos atributos positivos y negativos de miedos, herramientas, ideas, religión también, cultura. Entonces, nosotros vamos creciendo con capas y capas de ropa, como si fuéramos un maniquí. Y al final no sabemos ni quiénes somos, ni cómo vestimos, ni por qué vestimos con la ropa que vestimos. Entonces, ¿en qué punto va a llegar cuando nos preguntemos por qué nos vestimos como nos vestimos? Analógicamente tiene que ver con las ideologías. Entonces,
en terapia nos permite identificarnos y autoconocernos y decir desde dónde creemos, desde dónde están nuestras ideas e ideologías y qué herramientas son buenas y qué herramientas son malas y qué miedos tenemos. Entonces vamos quitándonos esas capas y nos vamos quedando con las más adecuadas, con las que nosotros nos sentimos mejor, más a gusto, nos desempeñamos, nos sentimos más fuertes, nos sentimos que avanzamos. Y eso es como un ser humano más libre y más auténtico, ¿no? Entonces es el tema que vamos a empezar hoy en día. Y pues vamos a empezar por la casa, ¿no? En la casa nos decide cómo nos vamos a vestir, con qué colores, qué ideas tenemos, qué tradiciones vamos a seguir. Entonces, somos como una hoja en blanco que nos van diciendo y pintando quiénes deberíamos de ser, Así ¿sabes? es. Bueno, yo con esta aventura materna, eh, una de las primeras, yo creo que los primeros compromisos que asumí al ser mamá, pues fue tratar de educarme, de investigar, como que siempre damos por hecho que vamos a ser padres de acuerdo a nuestra experiencia como hijos o hijas. Pero yo dije, bueno, en este momento de la humanidad donde hay tanta información compartida y tantos estudios, pues algo me debe servir como para guiarme y hacer de esta experiencia pues algo, regarla lo menos posible, ¿no? Entonces empecé a estudiar y justo uno de los primeros hallazgos que a mí me parecieron muy importantes es que, bueno, tú lo confirmarás o corregirás, pero era que los primeros 3 años de vida son No. esa primera etapa en el ser humano en el que se estructura el subconsciente, como que se va entretejiendo esa estructura neuronal, esas experiencias que se van a ir guardando en el subconsciente y que empiezan como a Inconsciente. moldear al inconsciente y empiezan a moldear al ser humano, ¿no? Sí, y todavía nos podemos ir más atrás porque nuestro desarrollo empieza cuando fuimos concebidos y vamos creciendo desde el vientre de nuestra madre. Desde ahí podemos también ir eh, percibiendo, eh, sí, todo tipo de estímulos que son externos, pero también internos, ¿no? Propios de la madre, como es desde la alimentación, como los emocionales. Sí. Entonces, no solamente nos desarrollamos desde que ya estamos en este mundo, ¿no? O fuera del vientre de nuestra madre, sino que desde antes. Así es. E inclusive si lo vemos, desde ese punto, se empieza a moldear esa identidad, porque, bueno, me pongo a pensar en estas fiestas de velación del sexo, ¿no? O del género del bebé, en el que ya te están poniendo Color, el color azul o rosa, ¿no? Y también en función de esos colores, inclusive comienzan a hacer los regalos, ¿no? Y entonces, hay un condicionamiento o imposición de esa perspectiva social que te marca qué es lo que debe ser hasta desde que sales del hospital, ¿no? O, te, eh, te asignan un nombre, sí, un sexo, dónde naciste, cómo se llama el lugar y la bandera donde naciste. Y pues ya tienes ciertos privilegios y también te rigen ciertas leyes. Y también
te llevan a hacer tu primera comunión, no, perdón, tu bautizo, y ya te asignan tu religión. Todo esto sin ser conscientes de nada, ¿no? O sea, sin decidir nada. Así es. Sí, yo en lo personal pues he tratado de ser un poco ecuánime en este aspecto. Algo que para mí fue un compromiso, pues fue justo no darles como una determinación a mis hijos de esto es ser niño y esto es ser niña. O por ejemplo, les he enfatizado a lo largo de su desarrollo el hecho de que no hay juguetes para un género, ¿no? Entonces, pues esto me ha permitido ser... espectadora de un desarrollo un tanto más equilibrado de cómo verdaderamente se desenvuelve el ser humano, porque yo de antemano tenía la idea así fija, preestablecida, de que por el hecho de tener hijos varones, ya iban a estar, no sé, de guerrocillos, pegándose, que yo iba a tener que casi que ser referee, separándolos para que no se estuvieran peleando. O sea, ya daba yo por hecho, ¿no? Que les iba a gustar el fútbol. Por ejemplo, a mí me encanta Dragon Ball Z, entonces yo tenía así como la ansiedad de a ver en qué momento les iba a gustar Dragon Ball Z para verlo con ellos, ¿no? Y, Ok. oh sorpresa, ¿no? El hecho de no estar condicionándoles lo que es ser niño y niña y no limitarles el tipo de juguetes e incluso el tipo de ropa y colores pues me ha permitido apreciar como un poquito más de su esencia, ¿no? Y ver que no Claro. por el hecho de ser varoncitos en mi caso, es que han tenido ciertas actitudes. O sea, he tenido la fortuna de verlos jugar cuidando sus peluches. Por ejemplo, aquí tengo uno, de cuidar sus peluches, de arroparlos, de ser como de darles de comer, como que esos juegos que a lo mejor, no sé, a lo mejor en tu generación o en otras generaciones los padres no hubiesen permitido, ¿no? Ujú. Porque ya se te asigna como un rol hasta desde el juego, ¿no? Sí, sí, claro. Y vamos creciendo, pero vamos creciendo y vamos formando grupos. Yendo más hacia adelante, más hacia la secundaria, vamos teniendo y formando como una base de nuestra personalidad y vamos juntándonos con esos grupitos, ¿no? Desde la secundaria hasta la preparatoria y llegando a la universidad. Ya formamos una personalidad y muchas veces, que también es muy normal dentro de esta etapa, estar en contra de las ideas que me establecieron, ¿no? O de las que se establece ahí en la familia. Pues también es muy interesante esto, donde se establece, pero también donde se rompen ideologías y luego desde el desarrollo es como ya casi casi es inamovible esta personalidad, este gusto, esta ideología, todo ya se establece después de los 20, 25 años, cuando ya salimos de la facultad, porque ya también o nos asignaron o asignamos o nos gusta la carrera en que elegimos, y ahí es cuando se concreta, o sea, se hace así fuerte y ya somos lo que estudiamos y ya somos lo que nos enseñaron y ya somos desde donde crecimos. Entonces ya se hace casi inamovible. Así Entonces es. vamos hablando de un promedio, ¿no? Como generalizando o no generalizando, es como desde los 25 años en adelante no nos movemos ideológicamente porque nos enseñaron a no cambiar o nos acostumbraron a no cambiar o nos enseñaron a no pensar y no cuestionarnos y no decir
que estuve en lo correcto o no desde mis propias ideologías o de lo que me enseñaron. Así es, yo creo que es parte de la esencia, ¿no? Que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica, ¿no? Es más, es Claro, esperable que pase eso en esa claro. etapa y deseable que ocurra, ¿no? Pero yo creo que también, bueno, por ejemplo, de nuevo en mi experiencia materna, es que yo creo que las mamás millennials somos la primera generación de madres que nos empezamos a cuestionar y que comenzamos a ser cuidadosas con estos temas que tienen que ver con el género y demás, ¿no? Pero al final del día, no nada más educamos en el seno de la familia, en el hogar, sino que también hay condicionamientos que van a ir aprendiendo, adquiriendo a partir de otras figuras de autoridad, que va desde los profesores o hasta quienes se van a volver esas figuras importantes que van a ser sus demás compañeras, compañeros, ¿no? A mí, por ejemplo, me sorprendió que a los 7, 8 años pequeñitos ya estén hablando de series como El Juego del Calamar, ¿no? Entonces digo, bueno, pues qué acceso o qué tipo de programas se les están permitiendo ver, pero bueno, lejos de preocuparme, o sea, o de alterarme, el hecho es cómo hay aspectos que pues que terminan permeando, que se comparten y que empiezan a despertar curiosidad. Entonces, para educar a un niño es necesario un pueblo, ¿no? Entonces, al final del día, Claro. pues va a ser la educación. Digo, yo como mamá tengo un compromiso, una responsabilidad y hago lo que a mí me toca, pero yo sé que al final del día, pues quienes terminan moldeando al ser humano y su experiencia, pues es todo un contexto y toda una serie de personajes que van a irse manifestando a lo largo de su vida, ¿no? Y la pregunta también es quién lo moldea. O sea, qué estímulos positivos o negativos o qué personas o grupos o ideologías lo están moldeando afuera. Porque de alguna forma vemos a nuestros hijos como que son, entre comillas, controlables dentro de nuestra casa e incontrolables y algo que no podemos manejar cuando salen de casa. Así Entonces, es. no sabemos quiénes son, a dónde van a ir. Obviamente tienen bases, pero también decir a dónde van, con quién van, qué grupos, cómo los están educando en la escuela, cómo los están educando tu misma familia, ¿no? Tus familiares. Pero también aquí ya entra una cuestión como de dónde nos moldeamos y también, por ejemplo, ahorita no podemos dejar fuera las redes sociales. Entonces, las redes sociales nos moldean y más a esa nueva generación o a las generaciones. Si a nosotros, desde de nuestra generación de 35, 45, tendemos a pensar que pensamos libremente cuando ya casi no lo es. Imagínense esta generación que crecieron totalmente con la información de redes y creyendo que todo está en Google o ya ni siquiera en Google, ya el ser absoluto del conocimiento total es ChatGPT, ya ni siquiera es Google, ya no se usa, ya es obsoleto para ellos. Pero entonces las redes sociales van moldeando sus comportamientos, ya no nosotros. Sí, Pero ahí también existen como estas fuerzas de aceptación y no aceptación, reconocimiento, donde ahí van distorsionando la perspectiva de sí mismos. ok. Bueno, Pues todos, sí. no nada más ellos, ¿no? Hasta nosotros. Yo creo que desde esta perspectiva, la mejor herencia y la base que podemos tener al respecto, pues es justo
sí, una base de valores, pero también un pensamiento crítico, cuestionar absolutamente todo. Híjole, a lo mejor esto va a ser darme un manazo a mí misma, pero mucho de lo que hacemos como papás o como mamás tiene que ver con nuestra propia comodidad y y nuestro propio beneficio. O sea, mucho de lo que decimos en temas de educación tiene que ver con eso. Ujú, Y a lo mejor también en la docencia, ¿no? Se me ocurre, no sé, pensando en esta canción de Pink Floyd, ¿no? De La Pared, esta parte de que al final del día los maestros te van a imponer un reglamento, te van a decir qué hacer, en el aula, sí para una mejor convivencia entre alumnos, pero también para tú como docente manejar mejor el grupo, ¿no? Y para, por claro, ejemplo, yo digo, mis hijos van a ser conmigo, sin mí o a pesar de mí, ¿no? Entonces, pues sí, y lo mismo, pues con otras figuras, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, tú hablas muchísimo del tema de la Matrix y a mí cuando pienso en esta idea de que vivimos en una Matrix, me pongo a pensar, por ejemplo, en esta superestructura que se habla desde el marxismo, que tiene que ver con una base ideológica que se establece para mantener un sistema económico, ¿no? Entonces, es la religión, los medios de comunicación, el tipo de mensajes que se difunden, al final del día están ujú, planteados para eso. Entonces, también nos moldean una identidad para que sea funcional a ese sistema. Entonces, nos claro, dicen, a ver, tú tienes que, o empezamos a creer que somos nuestro trabajo o que somos la profesión que decidimos estudiar, ¿no? Que nos dicen qué ser y a partir de ahí construimos quiénes creemos que somos, ¿no? claro. Sí, qué bueno que tocaste el tema de la simulación, pero el sistema ahí está, el sistema se alimenta a sí mismo, nosotros lo alimentamos trabajando en él. Lo único que podemos como decir o hacer es como ir cada vez más hacia afuera. ¿De qué forma? Encontrando nuestra propia verdad o nuestras propias ideas, confrontando las ideas de los demás o las ideas de nuestros padres primeramente, ¿no? Como esta frase que mencionaste de que un adolescente sin ser rebelde o sin rebelarse a algo, a la sociedad, a la iglesia, a la escuela, no es un adolescente, entonces no estás haciendo tu función, ¿no? Natural, pero también de qué forma vamos teniendo como banderas y diciendo, yo soy psicólogo y yo navego con esta bandera de la totalidad, de la total verdad, ¿no? O tú, ¿no? De la biología o de la nutrición, o las personas, ¿no? Que creen que, bueno, entre comillas, creen tener como una verdad absoluta cuando todo puede conectarse, interconectarse y también tener tesis y antítesis y a partir de ahí ir formando ideas nuevas o ideas mejores, ¿no? Y creo que ese es como que un desarrollo de todos o una responsabilidad de un desarrollo individual, como que ir cuestionándonos por qué creemos lo que creemos. Cuando he tenido la oportunidad de trabajar en alguna frente a grupo, por ejemplo, mm, frente a productores en el campo o frente a otros
compañeros técnicos. Yo digo, bueno, estoy frente a un grupo y no vengo nada más a enseñar, sino también vengo a aprender. Claro. Entonces, creo que en esta reflexión a veces es como que soltar el ego y entender que no somos, sino que estamos siendo, ¿no? Y en ese estamos siendo, digo, pues hoy toca ser bióloga, ¿no? O hoy este ratito voy a ser deportista y voy a irme a correr o a andar en bici o voy a estar metida en el gimnasio. O Voy a es ser mamá. Exacto, este ratito pues me toca ser autoridad materna, ¿no? Y este ratito, o sea, realmente estamos siendo. Y en eso estamos siendo a lo mejor, en nuestro primer capítulo justo platicábamos de cómo a veces la vida te lleva a dar saltos y a lo mejor eres otra cosa y de acuerdo a tus talentos, en un momento, bueno, en mi caso, digo, este momento voy a ser costurera y ahorita voy a ser estilista, voy a ser, o sea, estoy siendo, y en esta aventura de estar siendo, de permitirte ser, decíamos, pues, en una de esas te gusta quién eres, ¿no? Mm, sí, sí, claro, como sí, la analogía del perro. Ujú. Y fíjate que ahorita que mencionabas esto de, de quién voy a ser ahora, es muy curioso, ¿no? Porque a veces como que ser adulto no nos permitimos ser alguien nuevo. Ah, desde una manera muy personal, me causa mucho conflicto cuando, por ejemplo, en mi desarrollo desde el deporte como el que me gusta salir a patinar a la calle, eh, hay personas que me ven y me dicen, o amigos, amigas, conocidas de una, digamos, una edad más grande que yo, 45, 50 años, y me dicen esta frase, yo ya estoy demasiado grande para hacerlo. Y a mí me causa un conflicto muy grande, obviamente no reacciono y no, y me causa un conflicto interno de decir, ay, yo no podría decir esa frase. No sé, no sabría decir la frase, es que soy demasiado grande para hacerlo, o no tengo la edad para hacerlo. O sea, ¿en qué momento no nos permitimos, lo hablaba en el video que hice en la tarde, en qué momento no nos permitimos ser niños otra vez, ¿no? Sí, sí, sí vemos Y esa esencia, ¿no? volvemos atrás, pero también volvemos hacia adelante y nos permitimos ser niños diciendo quiero ser doctor, luchador, arquitecto, jardinero, no sé, tenemos tantas posibilidades de ser talentosos, obviamente de también fracasar y decir no soy bueno para esto, que también está permitido, pero no, esa Sí, frase para mí no puedo. sí, inclusive se puede ver como un fracaso, ¿no? Esa palabra que acabas de mencionar. Creo que, o sea, es muy importante analizar y ser conscientes de que hoy en día creo que el ser humano ya aumentó más o menos 40 años su esperanza de vida. Entonces, pues sí es importante detenerse a pensar, bueno, ¿cómo queremos utilizar esos años y para qué, ¿no? Creo que una de mis mayores fortunas, pues es justo conocer personas que a los 70 años están haciendo una licenciatura o Claro. están empezando una maestría o que están iniciando Ujú. un nuevo Deporte. negocio, ajá, se están involucrando en un nuevo deporte. Entonces, pues al final del día, pues sí somos como el resultado de esas personas que nos rodean, ¿no? Entonces, yo creo que el tener este tipo de afectos, de amistades, te puedo decir que una de mis mejores amigas
es una persona que tiene 70 años y no deja de inspirarme su historia, ¿no? Entonces, pues sí es el saber de estas posibilidades reales, genuinas en mi entorno, pues es inspirador para saber que siempre se puede iniciar algo de cero, ¿no? Y aprender algo y Ay, demás. es muy fácil aprender, pero lo que es más difícil es desaprender. Sí. Entonces, ¿y qué tanto implica desaprender para aprender cosas nuevas o viceversa? Eh, ¿En qué forma como que la frase, ¿no? De renovarse o morir? Renovarse implica desaprender cosas y establecer cosas nuevas. Entonces, desde tu caso y desde tu experiencia, ¿dónde, dónde se nos hace más difícil desaprender? Yo creo que hace poquito platicábamos y me pareció interesante que me mandaste un audio donde decían es que no van a valorarte por el esfuerzo que le pongas a algo, sino por el resultado. Y Resultado. a partir de ahí determinan tu valor, ¿no? Entonces, socialmente, pues te van a dar, yo creo que la parte más difícil al desaprender fue justo desprenderse de ese peso, de esa, carga de decir, no, es que tienes que ser la persona exitosa y el éxito en función de lo que la sociedad te dice que es exitoso, ¿no? Es decir, de que si es profesionalmente, bueno, pues ni siquiera es cómo ejerces tu profesión, sino cuánto dinero te ha permitido generar, ¿no? Entonces yo creo que es desaprender, pues por ejemplo, para mí uno de los puntos clave fue como deshacerme de esa carga, de ese peso y decir, bueno, pues no quiero hacer las cosas en función del éxito, sino en función de lo que me causa curiosidad, así no sea no tenga miras de algo exitoso en función de lo socialmente bien visto, ¿no? Porque si yo me muevo únicamente en función de eso que me va a asegurar un éxito, entonces mis objetivos van a ser bien pequeñitos, porque voy a decir, ah, bueno, esto sí es realizable y, por ejemplo, voy a tener éxito si corro 4 kilómetros, pero a lo mejor si yo no me permito explorar, no corro un maratón completo en algún punto, ¿no? Sí, claro. Y también como hay una idea de en desaprender y también como ahí socialmente, como que siempre estamos acostumbrados a ver al otro como el exitoso, ¿no? Como, mira, es que él sí puede hacerlo, es que él es más fuerte, él es que ese corre más rápido, ese sube tal cerro y tú no, o sea, siempre estamos acostumbrados como que a ver, a ser espectadores. Sí, obviamente tenemos limitaciones y hay personas mucho más capaces que nosotros, pero también podemos dar una oportunidad de hacer algo, de intentarlo, de practicar algo. Sí, es como que tienes que estar dispuesto a pagar el precio de ser nuevo en algo, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me temblaban las patas cuando me metí por primera vez en una academia de baile, ¿no? Dije, es que, ¿qué Sí, estoy haciendo aquí a mis 37? Bueno, en ese momento a mis 37 años? No puede ser, no sé, voy a hacer la burla porque en este momento de mi vida todavía no sé bailar y no sé qué, ¿no? Y descubrí que ya al meterme al animarme y vencer ese temor, o más bien más que vencerlo, hacerlo con todo y miedo,
pues que había otros que estaban igual que yo, que había otras personas que también estaban aprendiendo y entonces pues vas descubriendo comunidades, ¿no? Yo creo que igual pasa en todo ámbito en el que quieres empezar algo, pues tienes que pagar ese costo, El esos precio. nervios, ese miedo, ¿no? Sí, está al otro lado, está al saltar ese vacío. Sí. Sí, vamos acabando. ¿Alguna película, libro que quieras agregar? Sí, fíjate que me gustaría compartir un documental que acabo de ver hace poquitito. Se llama La singular vida de Evelyn, que es sobre un gamer noruego que se llama Mats Steen, que tiene la particularidad que tiene una enfermedad genética que le causa distrofia muscular. Entonces es un chico que al llegar a su adolescencia empieza a perder la funcionalidad física y sus padres le adaptan botones para que pueda hacer uso de la computadora y pues resulta que ya pues el chico fallece. Sin embargo, de alguna manera logra dejarle la contraseña de sus redes a sus papás. Y sus padres, pues al meterse, usan su contraseña y descubren que el chico tenía un blog. Entonces iba ahí narrando un poco de lo que él estaba viviendo físicamente y a su vez era gamer de este juego de of Warcraft. Ujú. Entonces, virtualmente, o sea, todo lo que él no podía hacer con su cuerpo lo hacía a través del juego. Entonces, tiene, pues vive una vida que, digamos, vivirías en la adolescencia, ¿no? Sus primeras novias, es más, tiene hasta varias novias, tuvo varias novias, amistades, personas a las que él les daba consejos, se llegaba a reunir virtualmente. Entonces, con el tema de identidad a mí me hizo mucho clic porque construimos una identidad a través de lo virtual y muchas veces en lo virtual, para bien y para mal. Yo creo que para bien en esta historia, pues construimos a veces hasta a personajes, ¿no? Que a lo mejor no podemos ser pues en nuestra realidad, en nuestra cotidianidad. Entonces, está muy padre ese documental, sí nos invita mucho a reflexionar y bueno, Ya, pues lo pueden ver en Netflix. ok. Fíjate que ahorita pensando en esta recomendación que estás haciendo, se me vino a la mente la película del Contador. ¿La has visto? De Ben Affleck. No la he visto. Buen- Buenísima. El Contador de Ben Affleck, él es un niño con autismo, naciendo con autismo, donde lo llevan a desarrollar, a estimularse, ¿no? Para desarrollarse de una manera, entre comillas, normal, a una escuela, ¿no? De niños con autismo, donde saben cómo desarrollar sus habilidades, cualquiera que sean. Obviamente, desde la película, pues que se llama El Contador, obviamente él tiene esta habilidad de los números. Pero el papá, para también como contribuir un poco esta, como vamos a llamarlo como masculinidad, para defenderse a partir de su vulnerabilidad desde su posición que ve el padre, que tener autismo puede sentirse vulnerable. Él lo enseña artes marciales y lo lleva con maestros a como llevar un poco su cuerpo al límite, él siendo niño con su hermano. Entonces le enseña artes marciales y él es buenísimo. Ahí vamos a decir si era o no era, desarrolló la habilidad, pero también a partir de este mandato de su padre, ¿no? Pues vamos a decir que él fue moldeándose. Pues va creciendo y desde lo que menciona la película,
él fue contador de mafiosos que hace trabajos para ellos para como que colocar dinero, etcétera, ¿no? Ya sabemos ahí como que la trama. Entonces él acepta un trabajo que es de contador, de perfil normal, donde él encuentra números que no coinciden con el desarrollo de la empresa, etcétera. Desde su autismo y desde su habilidad con los números, empieza a escribir todas las paredes llenas de números y encuentra ahí la falla, ¿no? Entonces ahí no voy a contar lo demás, pero se me hace muy interesante el hecho de decir si él era o no, bueno, obviamente sí lo era porque se desarrolló muy bien en las artes marciales, pero también desarrolló su habilidad numérica y también de alguna forma tuvo como su perfil de de una persona o un desarrollo, entre comillas, eh, como de una persona que no tenía como neurodivergencia, mejor dicho, ¿sí? Entonces ahí nos podemos preguntar qué tanto él se adaptó, era, no era, lo hizo por su supervivencia o mandato del padre, ¿no? Muy interesante, pues también lo anoto como pendiente para ver. Muy buena, y ya tiene la parte 2, ya Oh, tienes dos. ok, muy bien. Acabamos, nos vamos el día de hoy, acabamos nuestro podcast. Esperemos que les haya gustado y lo recomienden y se suscriban y todo lo que tenga que ver con el desarrollo del mismo. También si tienen más recomendaciones sobre el tema, pues escríbanos. Nos escuchamos la siguiente semana. Nos vemos. Bye bye.